Porque vamos a hablar con un economista. Y este economista, además de economista, es amigo de este programa. Así y es. de quien te habla. Uh-huh. Hemos ido a comer, no sé si a Roses alguna vez, como hablábamos con el dueño de Tierra de Azafranes. Uh-huh. Pero él se llama José Carlos Díez, es analista, es economista y además es el creador de un fondo de capital de riesgo que se llama Lua Fund. Y él está en Madrid en estos momentos y lo vamos a saludar porque es docente de macroeconomía, además, de la Universidad de Alcalá de Henares, una de las, creo que es la universidad más antigua de España. Él me va a corroborar este dato, pero estoy casi seguro que es la universidad más antigua de lo que era en ese momento el Reino de España. José, ¿cómo te va? Marcelo Aymar te saluda. Buen día. Buenos días, Marcelo. Buenos días, Argentina. ¿Cómo andas? Es verdad ese dato, ¿no? ¿La Universidad de Alcalá de Henares es la más antigua de todas las universidades de España? Bueno, es más antigua que España, porque el Reino de España se creó en 1492, después de la conquista de Granada, y la Universidad de Alcalá se fundó en 1293, cuando todavía era Castilla. Claro. Y luego en 1500 se creó la nueva Universidad de Alcalá por el cardenal Cisneros, y allí fue donde Colón se encontró con la reina Isabel para el viaje a América, y desde entonces la ciudad es patrimonio de la humanidad por tener el primer campus universitario de la historia. Allí se juntaron todos los conventos, cuando hicieron allí una importante. Te tengo que llevar la próxima vez, que no lo conoces, Marcelo. Sí, tengo que ir. Igual te digo que no sé qué te pasará a vos, pero yo si voy a ir con una precaución extrema a ver si rompo algo, porque ahí todo es milenario. Bueno, era una ciudad romana, la Universidad Complutense, que viene de Complutum. Complutum era la ciudad romana de Alcalá, y la Universidad Complutense era esta, que luego se trasladó a Madrid en el siglo XIX, y anteriormente era una ciudad íbera, y anteriormente un asentamiento neolítico, o sea que la ciudad tiene 40.000 años. Voy a tratar de hacerte una pregunta y bajarte de la macro y hacerte una pregunta micro, más que nada por la aclaración de lo que está pasando en el día a día en la República Argentina, que es, hubo en las últimas semanas problemas con el gasoil en la República Argentina. No sé si te enteraste, pero bueno, hay escasez de gasoil en muchas provincias de la República Argentina. Esto llevó a que muchos trabajadores, camioneros, transportistas, hayan cortado rutas pidiendo que el gasoil vuelva a aparecer en las gasolineras. Hasta hubo un muerto, lamentablemente, a comienzo de esta semana por estos hechos, y por eso la pregunta es micro y tiene que ver con lo siguiente. Europa y el mundo está enfrentando una guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, desde febrero. Para el español, para la familia tipo española, desde el comienzo del conflicto hasta hoy, si vos tuvieses que hacerme una especie de descripción del día a día en cuanto a precios que tienen que ver con la energía de esa familia, de febrero a hoy, ¿cuánto ha subido los costos? ¿Cuán caro está pagar las tarifas de luz y las tarifas de gas para una familia española? Bueno, nosotros pagamos el gasoil a 1,20 euros el litro y ahora está a 2,10, o sea que prácticamente se ha doblado. Wow. Y la electricidad, algo parecido, aunque aquí también hay un sistema libre de electricidad donde la mayoría de los precios están fijados por lo menos para un año, por lo tanto muchas familias no han notado todavía el impacto. Ahora están empezando en la renovación de los precios. Y luego lo que más ha subido es el gas, ¿no? El gas puede que se haya triplicado o multiplicado por 4 veces el coste. Bueno, la Unión Europea... Y los alimentos, sí. Marcelo, estamos teniendo una inflación de alimentos muy intensa, ¿no? Sobre todo en lo referente a lo que es los trigos, los granos, que es lo que venía de Ucrania, ¿no? El ganado también, sobre todo el cerdo, que en España tiene una gran producción de cerdo, y también vacuno, que el pienso venía de Ucrania, o sea que bueno, el impacto está siendo bastante generalizado, sobre todo en energías y en alimentos. Bueno, te iba a mostrar un corte de audio, te ibas a escuchar un corte de audio de una periodista española que se llama Carmen Valero y que trabaja en la Deutsche Welle, y lo iba a tirar dentro de un par de preguntas, pero ya que nos metimos con el tema inflacionario, escuchalo. Ella vive en Berlín y habla sobre qué le pasa cuando va al supermercado en Berlín. Escuchalo y en base a eso redondeamos esta idea inflacionaria porque nos metimos por ahí, José. Escuchalo un minutito. Bueno, la inflación en Alemania se nota en el supermercado, la cesta de la compra. O sea, el llenar el depósito de gasolina cuesta el doble
ir al mercado al supermercado y comprar los productos básicos. O sea, yo puedo poner un ejemplo personal que también lo comentamos antes en el previo al programa. O sea, yo he comprado un medio kilo porque me parece excesivo el precio del kilo de filete de carne argentina y son $70 el kilo. Increíble. Entonces, con $70 del kilo, el filete de carne argentina, que es de la carne que veas una que se puede comer, pues eso es una auténtica barbaridad. O sea, yo no sé hasta qué punto los alemanes, que son carnívoros por excelencia, podrán comer carne, tomarán salchichas o el Abendbrot, un poquito de pan con mantequilla y una loncha de fiambre. Bueno, hay que explicar. Bueno, José, también lo mismo, el incremento en las cuestiones alimenticias, ir al supermercado me parece que ya no es un paseo, sino más bien es pasarla mal un rato. Sí, bueno, Alemania en más sentido, porque tiene mucha más dependencia de Rusia y de Ucrania que nosotros, ¿no? Por ejemplo, nosotros el gas no nos llega de Rusia y nos entra o de Argelia o por barco, y a los alemanes todo les entra de Rusia, y luego los alimentos también, por proximidad, pues Ucrania está muy cerca de Alemania y evidentemente que es el gran granero de la Europa del Este y de Alemania, ¿no? Eso, lo que sí es verdad que, o sea, siendo un shock generalizado, ¿no? El tema de la inflación, que bueno, explicar inflación en Argentina, porque bueno, es una osadía, ¿no? Pero bueno, como profesor de teoría económica. No, pero los vaivenes que ustedes tienen, por los porcentajes que obviamente son infinitamente inferiores a las variables que manejamos aquí en la economía argentina, pero son sacudones que a nivel psíquico a los habitantes de la Unión Europea los ponen tan mal como nos ponen a nosotros. Claro, el tema de la inflación depende mucho del nivel que partes, ¿no? Y cuando te llega la perturbación, el shock, ¿dónde te crees que va a llegar, no? Es un poco cómo funciona la dinámica de inflación. Bueno, por decir esto le dieron un premio Nobel de Economía a alguien, que no es una idea mía. José, ¿y vos crees que esta inflación que está teniendo ahora a nivel global, pero bueno, hacemos foco en la Unión Europea, vos considerás, como dicen algunos economistas tal vez más ortodoxos, que esto tiene que ver por la fuerte emisión que generó la Unión Europea por la cuestión de paliar la fuerte recesión, la escasa demanda que había en tiempos del COVID, o tiene más bien que ver este rebrote inflacionario con el conflicto a partir de febrero de Rusia y de Ucrania? ¿Dónde te pones ahí en el análisis? Pues una mezcla. Mira, según lo has contado, me ha recordado a el maestro de economía de Keynes, Alfred Marshall, que fue la primera cátedra de economía en la Universidad de Cambridge. Él decía que nunca sabes que la economía de mercado es como unas tijeras, nunca sabes cuál de las dos hojas corta el papel, ¿no? Si es la oferta o la demanda. O sea, yo creo que se mezclan las dos cosas. Nosotros llevamos 10 años con fuerte emisión monetaria, pero el tipo de cambio ha estado estable y los tipos de interés bajos y no ha habido inflación. De hecho, hubo riesgo de inflación en Europa en el año 2008-2012, ¿no? Hubo un periodo deflacionista y de repente ha aparecido la inflación, ¿no? Entonces, un poco la pandemia, ¿no? El frenazo brusco provocó otra vez deflación, pero la salida fue demasiado brusca a nivel mundial, ¿no? Y eso ya activó un mecanismo inflacionista, sobre todo con el tema del transporte, los contenedores, todo el tema de China, ¿no? Las cadenas de suministro. Y luego a eso se ha mezclado una crisis energética que se ha agravado mucho con el tema de Ucrania, ¿no? Y en el caso europeo especialmente, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla de las dos cosas. El problema ahora está, ¿no? Que un poco yo creo que es el caso en el que estáis vosotros, de uno, cómo se activan los márgenes empresariales y los salarios, ¿no? Y cómo siguen a esa dinámica de inflación. Si tú no cortas eso y la dinámica de salarios y de márgenes empresariales sigue a la inflación, pues tú vas en inflación galopante o puedes ir a una hiperinflación, como tuvisteis en Argentina, ¿no? Y dos, ¿cómo tienes de capacidad de acceso a la financiación del déficit público y de los vencimientos de deuda pública si te ves forzado a monetizar ese déficit, ¿no? Lo que va a hacer ahora el Banco Central Europeo es cortar la monetización. Ya no hay compras de deuda del BCE desde ayer, 1 de julio, ¿no? Y
sin embargo, la Argentina continúa porque la Argentina tiene un problema de acceso a los mercados de capitales, ¿no? Claro. Por lo tanto, no tienes otra opción nada más que monetizar. Y seguramente, Marcelo, ese dato que has dado de recaudación, seguramente ya está anticipando una dinámica más inflacionista, ¿no? Porque también la brecha entre el blue y el tipo oficial se ha ampliado en el mes de junio, ¿no? Por lo tanto, esa dinámica de depreciación del tipo de cambio, activación de expectativas de inflación, es el peligro ahora, ¿no? En Europa, de momento, no lo estamos viendo, pero bueno, es un riesgo, ¿no? Estamos viendo ya derivas salariales aquí del 7 en Alemania, en la industria española ya están pidiendo un 10% de subidas. Esas subidas en España no se veían desde 2000, desde los años 90, ¿no? Por lo tanto, esa es un poco la cuestión ahora, ¿no? ¿Cómo te ordenas a nivel de cada país para absorber el shock, que es externo, y cómo haces que el shock sea lo menos inflacionista posible? Porque si lo haces muy inflacionista, lo que estás haciendo es empobrecer a los pobres, ¿no? La inflación es el impuesto de los pobres. Ahora, lo que no logro entender, no sé si lo vamos a lograr en esta entrevista, pero digo, desde la guerra, la Unión Europea a nivel político le empieza a bajar sanciones económicas a la Federación Rusa, ¿no? Sanciones económicas por esto, por lo otro, bueno, problemas para cerrarle su economía. Ahora, lo que nosotros la conocemos mucho, ¿no? Porque viste que Macri se enamoró de ella, que es Christine Lagarde. O sea, vivieron un amor furtivo, bueno, vino ahí el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, él salió a gritar por los cuatro vientos, la amo a Christine. Bueno, nosotros la conocemos muy bien. Pero bueno, vos conocés también al vice del Banco Central Europeo, porque es Luis de Guindos, que es un coterráneo tuyo, ministro de Economía con las administraciones de Rajoy. Bueno, ese es el segundo de Lagarde, le decimos a la audiencia, al frente del Banco Central Europeo. La pregunta sería, José, esas sanciones económicas que la Unión Europea tan libremente dice, nosotros aplicamos sanciones a la Federación Rusa para que estos se encuadren y bueno, y cesen el conflicto, ¿se están pegando un tiro en el pie los propios europeos o no? Pues totalmente. Yo, lo he escrito hoy en el diario El País, en una columna, y se llama Los costes económicos de la guerra, porque, claro, hemos tenido aquí la cumbre de la OTAN, desde el punto de vista de organización de la cumbre, todo ha sido muy bien, ¿no? Yo creo que España ha quedado muy bien y la imagen ha sido muy positiva. Nuestro presidente del gobierno está encantado de haberse conocido, todo ha sido maravilloso. Pero si tú miras las decisiones, ¿no? Lo que acaban de confirmar es que vamos a una crisis mucho más grave en el otoño y vamos a una inflación mucho más intensa y a una recesión muy intensa en Europa, ¿no? Entonces, claro, nosotros somos democracias consolidadas donde los que están en la cumbre de la OTAN tienen el poder transferido por los votantes. Entonces, claro, si tú tomas decisiones que no son lo mismo que lo que piensan tus votantes, a ti te van a votar, ¿no? Pero que te van a estar en las próximas elecciones, ¿no? Claro, te van a votar, pero de otra manera. Pero de otra forma. Claro. Pues yo creo que estamos en una situación muy compleja. Vamos, te resumo la columna, ¿no? Lo que ha pasado en el último mes en Europa es que Vladimir Putin, que tiene otra situación democrática interna y tiene todavía una valoración, de hecho, le ha subido la valoración después de la guerra de Ucrania, está en el 80 y tantos % de apoyo y de valoración. Ninguno de los que ha venido a la OTAN tiene ese apoyo y valoración, por parte de los ciudadanos. Y las encuestas las hacen encuestadoras internacionales, la hace Gallup, que es la que hace las encuestas de la Casa Blanca, o sea que no es una agencia oficial del Kremlin la que está dando el dato, No, y aparte si sale algo de la OTAN es que todos están apostando a una guerra larga, armas, compramos armas, nos rearmamos, o sea, nadie está pensando que económicamente, bueno, lo que te decía recién, se están tirando un propio tiro en el pie ellos mismos porque las sanciones económicas, Rusia ha incrementado la cuestión de su sector energético y lo que tiene que ver con cereales, y por más que haya sanciones no le está saliendo muy bien a la Unión Europea, porque Rusia abre otros mercados, está China ahí que siempre dice, bueno, bienvenido en la mercadería rusa, soy China, demando todo el tiempo, no sé. No, al revés, Marcelo, las sanciones han permitido a Rusia vender el gas y el petróleo más caro. Claro. Porque no hay, como tú dices, no hay un boicot a China global, solo le han boicotado a los países del bloque occidental, digamos otra vez, ¿no? Volvemos a la política de bloques, ¿no? Pero el bloque asiático, no solo China, la India, que es otro gran consumidor, le está comprando todo.
Entonces, lo que ha pasado es que Rusia tenía contratos estables a precios muy bajos por gasoducto y por oleoducto de gas y petróleo con Europa, y los europeos le han roto unilateralmente esos contratos y le han permitido vender el mismo gas y el mismo petróleo más caro en China y en la India. Eso es lo que está pasando, ¿eh? Entonces, y China y la India han cambiado sus proveedores habituales, que están volviendo a Europa, entonces no entra por gasoducto, entra por barco, entonces eso está generando también un problema de, por ejemplo, lo que has contado del diésel, no es tanto el tema del barril del petróleo, sino la capacidad de refino y a dónde van los productos refinados, ¿no? Entonces, ese mercado también está teniendo unas dislocaciones tremendas y eso es lo que está provocando todo esto, ¿no? Pero bueno, la columna es que ya ha pasado, Putin está usando el gas como un arma de guerra, evidentemente estamos en guerra, ¿no? Es que claro, no, yo hago guerra, pero solo lo hacen los ucranianos, porque yo no meto soldados. Claro, no, estamos en guerra, sí, todos. Vale. Entonces, Putin ha cortado el gasoducto. ¿Te acuerdas que los europeos empezaron diciendo que querían cortarle el gas a Rusia? Bueno, pues no se han atrevido, ¿no? Y ahora Putin lo ha cortado, ¿no? Sí, ha bajado a nivel del Nord Stream 1 y directamente no terminaron de realizar el Nord Stream 2. Bueno, no, pero en este momento el gas que llega a Alemania desde Rusia es la mitad que hace un año. Entonces, lo que ha dicho la Agencia Internacional de la Energía, que tampoco es sospechosa porque la forman los países consumidores, no es de la OPEP, ¿no? O sea, es Estados Unidos o los países europeos, ha dicho que Alemania y Europa tiene que recortar el consumo de gas el próximo invierno un 30%. Claro, eso significa que muchas industrias no pueden fundir acero, no pueden construir coches, no pueden hacer industria química, que es muy consumidora de gas. Bueno, evidentemente que estás en una situación de una crisis industrial sin precedentes en Europa, incluso anterior al año 79. En el año 79 no llegamos a un nivel de corte de suministro tan fuerte como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Y eso significa que los precios van a subir mucho más, que va a haber muchas industrias que van a cerrar, que van a destruir trabajadores y que la tasa de paro va a subir en Europa, ¿no? Entonces, claro, eso es un poco mi cuestionamiento hoy de la columna, ¿no? Si eso es así y tus ciudadanos no están dispuestos a asumir esos sacrificios por la guerra de Ucrania, evidentemente que va a haber una crisis política e institucional en Europa el año que viene, ¿no? Y luego tienes el tema de la crisis financiera también, que se puede activar otra vez la crisis que nos conocimos tú y yo en el año 2015, yo creo que Sí, bueno, pero aquellos que saben de nuestra amistad, que cada tanto te llamo a Madrid y charlamos, y por suerte siempre está Real Madrid, por suerte para vos, por desgracia para mí. Pero bueno, las cosas pasan y siempre está Real Madrid, y vos estás ahí en el Bernabéu, contento. Una cosa de loco lo del Liverpool, ¿eh? Es una cosa de loco lo del Liverpool. Sufrí. Quiero que sepas, te iba a mandar un mensaje. Dije, no se le voy a mandar el mensaje, porque si le mando un mensaje al otro día, en vez de felicitarte, iba a emitir algún tipo de epíteto en el saludo. Pero es una cosa de loco. Se la pasan ganando todo el tiempo, Marcelo, jugando a nada. Bueno, pero es un equipo muy competitivo, ¿no? Coincidirás conmigo, este año se ha cargado a todos los grandes, ¿eh? Sí, yo hice todo lo posible. Yo venía hinchando desde el Paris Saint-Germain. O sea que... Como dijo Guardiola, que a ti te gusta mucho Guardiola, dijo, las finales de la Champions suelen ser un partido muy igualado, salvo que jueguen los últimos 15 minutos contra el Real Madrid. Esos chistes son los que me hacen ordenar mi economía y saber que probablemente nos veremos. Así que nada, te mando un abrazo, José. Igualmente, y muchas ganas de visitar también Buenos Aires y la Argentina. Y que vaya muy bien, oye, que sufráis lo menos posible esta crisis. En eso estamos, resistiéndola. Gracias. Te mando un abrazo, José. Bye bye. Chao. Chau. Quien está hablando con nosotros era José Carlos Díez, economista, docente de la Universidad de Alcalá de Henares, y hablaba en este programa que se llama Paso a Valores desde Madrid.